Evangelio de Lucas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Por favor, ya. Dice: sucedió que estando él, vamos a leer en esta mañana mejor desde el versículo 14. Vamos a leer allí. Aleluya. Versículo 15, perdón. Evangelio de Lucas 5:15 dice: pero su fama, diga conmigo, su fama se extendía más y más. Diga, más y más. Aleluya. Y se reunía mucha gente. Diga, se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Aleluya. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿A qué? ¿A qué? A orar. Aleluya. Mire cómo dice la traducción lenguaje actual. Dice: Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que él ¿los qué? Los sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Dale el mayor aplauso que puedas a Jesucristo. Aleluya. ¿Dónde está la iglesia en esta mañana? ¿Dónde está la iglesia que está en victoria? ¿Dónde está la iglesia que está en victoria en esta hora? Nadie que tiene a Cristo en su corazón está en derrota. Aleluya. Esta mañana quiero hablar un mensaje. Creo que hace más o menos una semana atrás estuve hablando en este texto, ¿se acuerdan? Creo que fue un viernes. Hablábamos de que Dios quiere, amén, ¿se acuerdan? Y todo comienza porque el leproso se le acerca al Señor y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y ojo, porque el solo hecho de que Jesús estuviera entre los hombres, algo quería ya Dios hacer, ¿verdad? Cuando el Señor se te acerca es porque algo quiere hacer, amén. No más allá de que tú le pidas, le clames y le preguntas si Él quiere. El solo hecho que el Maestro se te ponga al lado tuyo, Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere, no solamente puede. Dios no solamente puede, no, Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo. Aleluya. Y yo leyendo ese pasaje, porque es que, mira, si tú tuvieras discernimiento, porque cuando leas la Biblia, algo que tienes que pedirle al Señor al leer su palabra es discernimiento. Porque si pudiéramos tener el discernimiento de Dios, mira, por cada versículo de la Biblia, tú pudieras sacar una predicación. Y ese día, mientras leía el pasaje acerca de la prédica que íbamos a traer, el Espíritu Santo me abre los ojos allí en el versículo 15 y 16. Y hay un poderoso mensaje allí. Porque la Biblia dice, y hay algo que yo quiero que a usted le quede bien claro, y puedo partir desde allí para que nosotros entendamos la palabra. Dios nos anhela celosamente. Amén. ¿Usted entiende eso? Dios nos anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente. Dile al que tienes a tu lado: Dios te anhela celosamente. Dile al que tienes por ahí cerca, dile:
Dios te anhela celosamente. Aleluya. Él te anhela. Aleluya. El Señor te anhela, te anhela, te anhela, te desea. Dios te desea. Dios te desea. Dios te desea. Y cuando tú entiendes un mensaje como ese, que Dios te desea, que es muy congruente con el panorama del texto que leímos, ahí es donde tú logras entender de que el deseo de Dios va acompañado en tu vida, tiene que acompañar, ese deseo tiene que acompañar tu fe. Porque a veces nosotros pedimos como si Dios no quisiera hacerlo. Pero cuando tú entiendes que Dios es el primero que quiere darte, es el primero que quiere bendecirte, entonces ya tú entiendes de que te estás poniendo de acuerdo con alguien que también quiere hacerlo, ¿verdad? Es una gran verdad que tienes que en esta mañana recibir. Es como cuando nosotros entendemos esta palabra o la escuchamos que dice Dios nos anhela. Cuando tú entiendes que Dios te anhela, entonces tú comprendes por qué Dios te guarda. Puede ocurrir en algún momento en tu vida algún peligro, pero no ocurre porque de una manera tan inexplicable fuiste librado del peligro. Claro, la mano de Dios está allí operando, el poder de Dios guardándote. Aleluya. De repente alguien pudo hacerte daño o pudo hacerte algún mal, pero de repente no pasa nada. Dios está guardándote. Aleluya. Dios está guardándote. ¿Cómo expresa el Señor? ¿Cómo expresa Dios su anhelo por ti? ¿Cómo lo expresa? A veces nosotros creemos de que no, o que de repente Dios está lejos, muy lejos, porque es que la carne de nosotros y la mente de nosotros se llena de mucha ansiedad. Nosotros queremos que Dios haga algo, pero que lo haga ya. Nosotros queremos que Dios se muestre, pero que se muestre enseguida. Muévete, muévete, Señor, quiero verte. Y así no opera el corazón de Dios. Así no opera Dios. ¿Por qué Dios no opera así? Porque Dios, antes de manifestarse, tiene sencillamente que hacerte entender un par de cosas. Dios te anhela. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Porque Dios te anhela. ¿Por qué tú alabas a Dios? Porque Dios te desea, porque Él quiere y puede bendecirte. Por eso estás aquí. Aleluya. Estoy enseñando, un momento. Ellos sí pueden hacer toda la bulla que quieran, porque si no me voy a detener por cada vez que ellos o que tú toques, no termino. Ellos sí que hagan todo lo que quieran. Hoy vamos a escuchar la palabra. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te anhela, tú puedes comprender de que Él ha metido te ha metido en sus planes, en sus propósitos. El Señor te anhela. Ahora, ¿qué pasa con eso? Aquí en el versículo 15, en el versículo 16, yo puedo ver el sentimiento de las multitudes que seguían al Señor. El sentimiento, lo que motivaba a las multitudes a seguir al Señor. Y mire, ese mismo sentimiento no ha cambiado. Sigue estando en la actualidad. ¿Cuál es ese sentimiento? La Biblia dice, y lo acabamos de leer allí, la Biblia dice, y lo leímos mejor en la versión traducción lenguaje actual, para que nosotros pudiéramos tener como palabras concretas, aunque en el versículo 15 en la versión 1960, que es la que todos manejamos, es claro. No hay necesidad de buscar una interpretación, pero para que tengamos de repente como especie de unas palabras más específicas, me guié en la traducción lenguaje actual. La traducción dice que unos buscaban a Jesús para escuchar su palabra, pero otros lo buscaban para que lo sanase. Aleluya. Claro que Dios quiere. ¿Cómo que Dios no va a querer? Él te anhela, Él te ama, Él te desea. ¿Por qué? Porque Él es tu creador.
Siempre digo esto cuando hablo este punto en alguna prédica que lo meto o que lo establezco, y es que a veces nosotros creemos de que nosotros amamos más a nuestros familiares, o los que son padres dicen o expresan amar más a sus hijos de lo que los puede amar el Señor. El Señor ama más a tu mamá que tú. El Señor ama a tu hijo, a tus hijos más que tú. El Señor ama a tu familia más que tú. ¿Por qué? Porque de repente tú con tu familia tienes un parentesco de ADN o una consanguinidad, pero el Señor fue el que los creó. Él los ama más porque Él fue el que les dio la vida y los mantiene con vida. De parte de Dios hay un amor sacrificial mucho más grande hacia los hombres que el que nosotros podamos tener por cualquier persona. Aleluya. ¿Alguien puede entender eso, chicos? ¿Alguien puede entender lo que estoy hablando? No, ahora se silenció por completo ya la batería, ni siquiera un toquecito por allá. Yo tengo ovejas que se van a los extremos. ¿Usted sabe eso? Si usted les dice no, espérate, no, es no rotundo. Ellos no le agregan por ahí nada. Y si les dice sí, es sí rotundo. Es como cuando un día dije, hermano, yo el lunes descanso. Vea, ni lunes ni martes y si acaso el miércoles. No, porque usted está, yo dije el lunes. Se llevan todos los extremos destruyen, ¿oyó? Si usted quiere ser usado por Dios, si usted quiere estar en un cargo de liderazgo, usted tiene que tener una mente y un pensamiento equilibrado. Usted nunca puede llevar todos los extremos porque las situaciones cambian. Se lo digo porque lo he aprendido. Yo nunca llevo nada a los extremos. No me gusta, porque llevar todos los extremos es no estar abierto para algo que Dios quiera hacer en el momento. ¿Me entiende lo que le estoy hablando en esta mañana? No podemos llevar todo a los extremos. Ahora, el mismo sentimiento de las multitudes que seguían al Señor es el mismo sentimiento que está en la actualidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos desea, nos ama, nos anhela celosamente. Él quiere bendecirnos. Y muchas veces nosotros nos aprovechamos de ese tipo de sentimientos. Jesús sanaba, la gente lo seguía. Jesús hacía milagros, la gente iba detrás del Señor. Oh, el nazareno hace milagros. Cuando comenzó a hacer milagros, la gente decía, bueno, ¿y qué se cree este? Este no es el carpintero, hijo de María y de José de Nazaret. Ahora está sanando enfermos. Pues nosotros esperamos de Él es de que nos haga camas, o que haga cama, o que haga escaparates, o que haga muebles o cómodas. ¿Por qué? Porque Él es carpintero. Y ahora pasó de carpintero a ser un milagrero. Comenzaron a criticarlo. Pero cuando se dieron cuenta de que el Señor en realidad hacía milagros, ya no se acordaban de que era el carpintero de Nazaret. Iban a Él para llevarle a los enfermos. Iban a Él para llevarle a aquellas enfermedades que no tenían cura en la época, y que todavía hay algunas que tampoco tienen cura, pero Él sí las puede sanar, porque Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. Lo llevaban al Señor, iban al Señor y les llevaban a los enfermos. Y ojo lo que estoy hablando, porque en la actualidad pasa exactamente lo mismo. Ahora, Dios es un Dios de milagros, claro que sí. Dios es un Dios de prodigios, claro que sí. Dios es un Dios de lo sobrenatural, que no te quepa la menor duda, claro que sí. El Señor puede levantar a un muerto, claro que sí, Él es el Dios de la vida. El Señor puede darle vista a un ciego, claro que sí, Él es el que le da vista a los ciegos, dice la palabra. El Señor puede enderezar a un cojo, a alguien que tiene una malformación ósea, claro que sí, Él es el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y la Biblia dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 17, dice que Él, cuando manda a los discípulos, les dijo: miren, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán milagros, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pondrán las manos sobre los ciegos y ellos verán, orarán por los sordos y ellos oirán. Hablen la palabra y los milagros comenzarán a respaldarlos. Cuando comiencen a predicar la palabra, los milagros pueden ir acompañándolos. Aleluya. ¿Qué
estaba diciendo el Señor allí? Que el sello del llamamiento de los discípulos era ahora. El sello de nosotros como salvos es el Espíritu Santo. Sonido, quiero más sonido. Tenemos una cantidad de sonido para que me tengas escuchando así, o por lo menos yo me escucho así. Mira eso. El sello de nuestra salvación es el Espíritu Santo. El libro de Romanos dice de que las arras de nuestra herencia es el Espíritu que nos fue dado. Esa palabra arras significa garantía, pero también significa sello. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? ¿Por qué tú eres hijo de Dios? Cuando los demonios se te acercan, ¿cómo ellos te distinguen de que eres un hijo de Dios? Porque no solo sienten, sino que ven al Espíritu Santo en ti. Cuando ven y sienten al Espíritu Santo en tu vida, ellos saben de que tú no eres cualquier mortal que está en la faz de la tierra. No. Ellos saben de que tú eres un hijo de Dios, que los ojos de Dios están puestos sobre ti. Aleluya. El Espíritu Santo es el sello de que nosotros le pertenecemos a un Dios vivo. Aleluya. ¿Entiendes eso? Mira, debiera de pasar que cuando un demonio te ve, tiene que irse sin que tú lo reprendas. ¿Usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Si usted tiene que constantemente estar reprendiendo a los demonios, constantemente, no estoy diciendo que nunca lo haga, ojo con eso. Si usted tiene que estar constantemente reprendiendo demonios para que le despejen el área, entonces o usted no ha entendido el espíritu que opera en usted, o los demonios no saben que en usted opera el espíritu porque sencillamente no lo ven. Los demonios tienen que irse cuando llegas tú a un lugar, si ellos están presentes. Creer de que la brujería y la hechicería tiene más poder que nosotros es no entender el semejante poder de parte del Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Cuando tú llegas a un lugar que está contaminado de tinieblas, las tinieblas tienen que disiparse, porque tú eres luz, porque en ti está el Espíritu Santo, porque en ti opera el poder de Dios. Eso lo tienes que tener bien claro. Aleluya. Eso es lo que se conoce. Eso es lo que se conoce como la autoridad del creyente. Nosotros tenemos una autoridad expresada, pero también tenemos una autoridad representada. Es representada, ¿por qué? Porque donde yo estoy presente, el Espíritu del Señor está conmigo también. Y todo aquello que no sea de Dios, que esté en ese lugar, tiene que huir, porque yo represento la amenaza del reino de las tinieblas. Yo represento la destrucción del reino de las tinieblas. A eso se le llama autoridad por representación. Los demonios te ven, no tienen solamente que verte a ti, tienen que ver al Espíritu que está en ti. Ellos saben que cuando vean al Espíritu que está en ti, ellos tienen que salir huyendo, porque en ti está el Espíritu que los expone a la condenación. Aleluya. Para ti es espíritu de salvación, pero para los demonios el Espíritu Santo es espíritu de condenación. Aleluya. Esa es la autoridad representada, pero hay una autoridad que es la autoridad expresada, que es la que tienes que evocar o sacar o ejercer cuando vas a orar por un enfermo. Aunque la Biblia dice que Pedro sanaba a los enfermos sin siquiera reprenderles la enfermedad. ¡Wow! ¿Cómo sería semejante autoridad que tenía el apóstol Pedro? Las enfermedades reconocían el manto de sanidad que estaba en Pedro, que tan solo la sombra se proyectaba sobre ellos, quedaban libres, porque las enfermedades, la mayoría son demonios. El cáncer es un demonio, por si no lo sabía. El SIDA es un demonio. Son demonios, mi querido hermano.
Pero la Biblia dice que Pedro tenía una autoridad por representación para milagros tan tremenda, que colocaban a los enfermos a que la sombra les proyectara y quedaban completamente sanos. Aleluya. El Espíritu del Señor reposaba sobre Pedro de una manera impresionante. Este hombre pescador podía sanar enfermos tan solo con pasar su sombra sobre tu cabeza. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Ahora, esa misma autoridad estaba sobre Jesús y la gente lo sabía. La gente sabía que Jesús sanaba enfermos. La gente sabía que Jesús hacía milagros. Creían que era un profeta, pero era realmente Dios entre los hombres. Él quería que los hombres lo confesaran simplemente por detección. ¿Cómo así? Al ver los hombres los milagros del Mesías, el Señor quería de que ellos identificaran a Jesús no como un profeta, sino como el Hijo de Dios. ¿Sabías eso? Jesús quería ser distinguido no como un profeta, ni como un maestro, ni como un rabino. Señores, atentos. Jesús quería ser distinguido como el Mesías. Y por eso a muchos de los que lograron distinguirlo como el Mesías, Jesús los bendecía tremendamente. Aleluya. En cierta ocasión Pedro por revelación le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el que anunció a Isaías, tú eres el que en el Antiguo Testamento se habló de ti, tú eres. Jesús le dijo: eres un bienaventurado, no solo porque sabes quién soy, sino porque lo supiste, porque el que me envió te lo dio a conocer. Aleluya. ¿Alguien puede entenderlo? ¿Lo puedes entender en esta mañana? Atentos acá porque viene la palabra ahora sí. La gente sabía que Jesús hacía milagros, maravillas, tremendos. Pero Jesús despertaba un sentimiento en las multitudes que expresa el versículo 15 y 16 del capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Y dice que unos se acercaban a él para oír la palabra y otros se acercaban para que los sanase. Y cuando tú miras en un solo versículo, el texto habla de dos tipos de públicos. Dos tipos de públicos que expresan dos tipos de sentimientos. Tú te das cuenta por qué había gente que el día en el que cuando Poncio Pilato, por favor atentos acá, fue a crucificar al Señor, ¿sabe quiénes fueron los que le dijeron crucifícale? Los mismos que él sanó, a los mismos que él les dio la vista. Ahí estaba el ciego que le dio la vista al Señor, ahí estaba diciéndole crucifícale. El mismo a quien él sanó de mudez, que era un mudo, ahí estaba ahora con el milagro recibido gritando crucifícale. Ahí estaba. ¿Para qué sirvió todos los milagros que hizo el Señor? A la iglesia sigue viniendo gente por milagros, pero no por el Señor. A las congregaciones sigue viniendo gente para que el Dios los sane, pero no vienen por el sanador. Oh, yo quiero que Dios me saque estos demonios, pero con Él todavía no sé, lo estoy pensando. Aleluya. Yo en esta mañana vengo a hablarte y a decirte de parte de Dios: un milagro no te salva, pero la palabra que oyes del cielo sí puede transformar tu vida. Un milagro no te salva, pero la palabra que sale de la boca de Dios sí puede cambiar el curso de la historia de tu vida. Dios está buscando gente que oiga su palabra. Ahí están. Unos estaban para oírlo. Y yo tengo unas anotaciones acerca de ellos. Unos estaban para oír al Señor.
Cuando alguien se reúne para oír al Señor, algo que pude entretejer allí es que se reunía para escuchar el mensaje. En cierta ocasión, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 1, versículo 22, en cierta ocasión dice la palabra que la gente escuchaba a Jesús y decía: pero ¿quién es este hombre? Este hombre habla diferente, no habla como los escribas. Es que nosotros cuando vamos a la sinagoga a escuchar el mensaje de la Torá, de los escribas y fariseos, nos dormimos en la prédica. Nos dormimos, verdaderamente cuando predica Caifás, todos nos dormimos. Pero ¿qué pasa? Que cuando el carpintero coge el rollo de la Torá, todos estamos así como que atentos. Pareciera que predica como quien tiene autoridad. El maestro predica de otra forma. Aleluya. Él predica de otra forma, de otra manera. La gente quedaba atónita. Algunos probablemente no lo entendían. Escúcheme lo que voy a hablar, porque la Biblia dice que el Señor vino enseñando en parábolas. Y vino enseñando en parábolas para que el que Él no quería que no entendiera, no entendiera. Así de fácil. Jesús le dijo al Padre: mira, tengo un mensaje tan tremendo para el hombre, pero no quiero que los que se van a perder lo entiendan. Perdóname que te lo diga así DirecTV, pero es que es real. El Señor dijo: no quiero que los fariseos lo entiendan, porque si lo entienden se convierten, y se convierten se salvan, y yo no quiero que se salven. Ay, papá. Me metí en teología calvinista. Me metí en la teología calvinista. No debía de decirlo porque voy aquí a trastocar a muchos. Tendría entonces que darles toda una clase de teología de la salvación. Pero bueno, ahí ya salió, quedó así pegado. Jesús no quería que algunos lo entendieran. Y por eso era que los que lo entendían, Él decía: bienaventurados ustedes que logran entenderlo, porque mucha gente antes que ustedes deseó escuchar lo que ustedes escuchan. Aleluya. Jesús no quería de que algunos lo entendieran, pero para poder entender al Señor, primero tenías que tener al Espíritu Santo, y segundo, un corazón humilde, porque la humildad es la puerta para que el reino de los cielos te sea revelado. Alguien que ama al Señor tiene que tener eso. Aleluya. Pablo decía algo muy maravilloso. El apóstol Pablo decía: yo a veces me toca hacerme el que no entiendo. A veces es mejor hacerse el que no sabe nada. Hay gente que le gusta demostrar que sabe. Oh, yo también sé de eso. A mí no me echas cuento de eso. ¿Sabes una cosa? Que venga la gloria de la sabiduría de Dios y no de la tuya. Aleluya. La gente te puede subestimar y puede mirarte y decirte: ¿y ese que tanto puede dar? ¿Y ese que tanto puede saber? Oh, el poder de Dios está operando a través de él. Espíritu de sabiduría está operando a través de su vida. Espíritu de sabiduría está operando a través de su vida. Aleluya. Jesús no quería que todo el mundo lo entendiera. Atento acá, por favor. Y por eso escondía. Los doctores de la ley esperaban que Jesús daban sus mensajes con un lenguaje o con una verborrea encarnada, o hablaban. Así quiere mucha gente a veces que yo hable con una verborrea sofisticada, y no estoy en contra de hacerlo. El único problema es que ni el Hijo de Dios habló con esa verborrea. Habló del reino de Dios usando la parábola del sembrador. Habló acerca de la infidelidad usando la parábola de un mayordomo infiel. Habló acerca literalmente de los dones del Espíritu Santo usando la palabra del mayordomo que le dio sus bienes a uno y a otro de acuerdo a su capacidad. Habló temas tan cruciales detrás de ejemplos tan simples. ¿Por qué? Porque sencillamente él decía: el que quiera entender el mensaje tremendo que hay allí tiene que ser tan simple como el ejemplo que yo estoy dando. Tiene que ser tan sencillo como el ejemplo que yo estoy tomando para que pueda entender la revelación del reino. ¿Qué pasó en esta mañana?
Los que se acercaban a escuchar al Señor, los que se acercaban a escuchar al Señor, era para aprender de Él, para conocer de Él, para escuchar la voz de Dios. Señores, atentos acá. Quedaban atónitos. Quedaban atónitos. Oye, con una parábola el Señor los dejaba atónitos, los dejaba estupefactos, los dejaba tal vez encantados. Wow, ¿de dónde aprendió esto? La gente, algunos decían esto. Hasta los fariseos iban a donde el Señor estaba enseñando para tomar nota. Los fariseos y los escribas le decían a sus asistentes, le decían: ¿anotaste eso que dijo? ¿Anotaste eso que dijo el mechudo ese? Sí, anoté, pero anota bien. ¿Y por qué? Porque decía unas cosas muy tremendas. Le buscaban ocasión para caer. Pero Jesús, ¿sabes cuándo tú puedes callarle la boca a los fariseos? No cuando tú analizas lo que dicen, sino la intención con la que lo dicen. Cuando Jesús miraba el corazón con el que ellos le hacían las preguntas, Jesús podía responderle a la necesidad que ellos tenían en el corazón. Buscaban ocasión para caerle. En una ocasión: Señor, ¿es lícito dar al César lo que tenemos que dar o no? Jesús viene y llama y dice: muéstrenme la moneda del César. Díganme qué inscripción tiene. Pues tiene la cara del César. Bueno, si lo que tenga del César, dénselo al César, pero ustedes son de Dios, váyanse y densen a Dios. Aleluya. Entréguenle en el corazón de ustedes al Dios que los creó. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Mira, cuando la gente escuchaba a Jesús, aprendía. Cuando la gente escuchaba a Jesús, escuchaba la palabra de Dios. En cierta ocasión, un necio le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y a quién no le va a bastar? Ahora, quiero explicar esto, si el ambiente y usted me lo permite. Cuando este hombre le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué este hombre dice: si me muestras al Padre me basta todo? Porque esa expresión de este hombre evoca en mi espíritu el texto cuando el Señor se le aparece a Moisés, que tengo una prédica eso también, el bien de Jehová. Vamos a hablar cualquiera de estos días acerca del bien de Jehová. La Biblia dice que el Señor se le aparece a Moisés y le dice: mira, quiero que te metas en una roca, en la hendidura de una roca, y yo me mostraré a ti y pasaré todo mi bien sobre ti. Todo mi bien. Me estaría adelantando a la prédica si les dijera cuál es el bien de Dios. Pero de la Biblia dice que el Señor le dijo: pasaré todo mi bien sobre ti. Y mientras mi bien es pasado sobre ti, mi espíritu proclamará: Jehová, Jehová, Dios de toda carne, fuerte y valiente. Jehová, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, fuerte en victoria. Aleluya. ¿Qué te estoy diciendo con lo que te digo? Que Dios nunca se le muestra al hombre solo. Es como las personas que tienen la costumbre de ir a visitar a alguien, pero siempre les llevan un detalle. Dios nunca se te aparece para que lo veas. Dios siempre se te aparece cargado de benevolencias, cargado de bendiciones. Puede ser sanidad, milagro, prosperidad, sobreabundancia, felicidad. Dios nunca viene solo a la vida del hombre. Por favor, el enemigo te hace creer de que Dios vino a tu vida para hacerte pasar por sufrimiento, pero no es real. Dios vino a la vida del hombre no solo para transformarlo, sino para colmarlo de todo bien y riqueza, de toda bendición que hay, dice la palabra, en su diestra. Aleluya. Ellos oían al Señor. Y voy terminando este punto porque son solamente dos. Todo el que oía a Jesús oía su palabra. Y aquí viene la revelación. Todo el que oye la palabra del Señor y todo el que ama la palabra de Dios, literalmente, mi querido hermano, cuando tú te interesas por la palabra de Dios,
realmente te estás interesando por Dios mismo. Por eso es que el diablo te pone torpezas para que la leas. Te pone sueño, te pone piquiña, rasquiña. Entonces que te van a llamar, entonces que te van a poner oficio. Cuando tú tomes esta Biblia, este libro, para escudriñar la palabra que sale de la boca de Dios, entonces que todas las incomodidades van a venir. Y no se te extrañe. ¿Por qué? Porque el diablo sí sabe que Dios se manifiesta por su palabra. Dios no hace nada sin su palabra. Dios no se manifiesta si no va su palabra. La plataforma para que la gloria de Dios se manifieste en una persona es la palabra que ha salido de su boca. Dios no hace nada sin su palabra. Dios no hace nada sin su palabra. Te pones ciego. No veo. Mira, tú estás enfermo, quieres hallar sanidad. Mira, comienza a leer esta Biblia para que veas. De una manera sobrenatural las enfermedades desaparecen. De una manera inexplicable te vas a comenzar a sentir mejor. Porque es que un encuentro con la palabra de Dios es un encuentro con Dios mismo. Literalmente un encuentro con el rema de Dios es un encuentro con el que salió de la boca, con Dios mismo que ha expresado ese rema. Entiéndelo en esta mañana. El Señor quiere que entiendas que cuando tú te interesas por su palabra, te estás interesando por Él. Cuando tú escuchas su palabra, lo estás atendiendo a Él. Cuando tú recibes el consejo de la palabra, estás atendiendo el consejo de Él. Y Él no quiere que atiendas el consejo de más nadie, sino el consejo que sale de su boca. Cuando tú atiendes el consejo de otra boca, mi hermano, siempre es como si descendieras a Egipto. El Señor dice: no desciendas a Egipto, recibe mi palabra, la que sale de mi boca y trae salvación. ¿Qué pasó en esta mañana, sonido? A mí me llama mucho la atención lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 63 al 69. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús estaba predicándole a las multitudes allí en Juan 6, del 60 en adelante. Pero yo voy a decir lo que él dijo del 63 en adelante. Mire lo que dice. El Señor estaba enseñando en una ocasión y dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. Por eso era que algunos se interesaban más por su palabra. Lucas 5:15 dice que habían dos públicos. Unos se interesaban por su palabra, otro por sus milagros. Aleluya. Ojo lo que estoy hablando. Y Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Versículo 63 del capítulo 6 de Juan. 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ojo a eso. Desde entonces muchos, dice la palabra, de sus discípulos se comenzaron a abrir. Ahí dice: volvieron atrás. ¿Verdad que sí? Cuando yo predico un mensaje fuerte que va apuntando a tu cambio y a tu transformación, ¿sabe qué dicen después que termina el culto? No volvemos. A esa iglesia no voy porque ese pastor lo único que hace es tirar puya. Estoy hablando, estoy predicando en el mismo estilo que Jesús le predicó a la gente de su época. Cuando el Señor los confrontó y les dijo: mis palabras son espíritu y son vida, pero muchos no creen en ellas. Dice la palabra de Dios que de verdad comenzaron a retroceder y a irse. Se comenzaron a ir. Dice la palabra: desde entonces muchos de sus discípulos, versículo 66, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús ahora a los 12 de él, a los que eran fijos, los que estaban en la nómina, los que estaban en carrera administrativa con el Señor, estaban por nombramiento. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ustedes también irse? Y Pedro, que sí entendía de que él no estaba ahí para ver milagros, sino para recibir del Señor, dijo: ¿a quién iremos, Señor?
Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. ¿Sabes quién es la gente que cambia y que es transformada por Dios? Aquellos que no andan detrás del carnero, sino del cordero. Aleluya. Aquellos que no buscan a Jesús por la comida ni por los milagros, sino por su palabra. Aleluya. ¿Puedes entender lo que estoy hablando en esta mañana? Jesús tenía gente que decía: puede hacer los milagros que quiera o no los puede hacer si no quiere, pero yo me quedo allí porque en Él hay palabras de vida eterna. En Él hay palabras de vida eterna. Muchos decían: ya no quiere hacer milagros, porque llegó un momento en que el nivel de los milagros bajó en el ministerio del Señor. No porque no tenía el poder, sino porque Él cesó en milagros para formar a sus discípulos y decirles que en mí hay salvación y vida eterna. La gente que escucha la palabra de Dios no mira si es domingo, no mira si hay elecciones, no mira quién es el que la predica, no mira qué dice. Él mira la palabra, Él mira el mensaje, Él recibe el banquete, Él es alimentado por el pan fresco del cielo. ¿Alguien puede entender lo que estoy hablando en esta mañana? Ellos no tienen día para congregarse. Ellos saben que cualquier día que el maestro hable, sus palabras producen vida eterna. Esa es la gente que se queda en la iglesia. La gente que no necesita andar haciéndole cosas sorprendentes para que ellos crean. Esa es la gente que son discípulos. Aquellos que no tienes que estar trayendo cultos de milagro, todos los servicios para que crean, porque la palabra para ellos les basta. A la palabra a ellos les es suficiente. Pedro se lo dijo: mira, ¿a quién iremos? Él no dijo: ¿a quién iremos si tan solo tú eres el que hace milagros? Pedro no le dijo eso. Pedro no le dio significado a los milagros del Señor, le dio significado a la palabra que salía de su boca. Y por eso le dijo: ¿a quién iremos si el único que nos predica con vida eterna eres tú, Señor? No hay otro, no hay fariseo, no hay saduceo, no hay escriba, no hay ninguno en nuestra tierra que nos ponga en el camino de vida eterna como las palabras que salen de tu boca. ¿Sabes una cosa? Necesitamos gente en la iglesia que ame la palabra más que los milagros. Yo sé que muchos tienen necesidad de sanidad. Yo sé que muchos tienen necesidad de liberación. Yo sé que muchos tienen necesidad de multiplicación. Te digo algo: la palabra suple todo eso. La palabra de Jesús es suficiente para todo eso. La palabra del Señor sana. La palabra del Señor liberta. La palabra del Señor multiplica. La palabra del Señor prospera. La palabra del Señor hace proezas. El Señor está buscando una iglesia que ame su palabra. Aleluya. Mira cuán hermoso es un discípulo que le diga al Señor: tú no tienes que hacer milagros para convencerme. Tan solo habla la palabra y yo me sentaré como un niño a tus pies a escucharte. ¿Qué milagros le hacía Jesús a María, la hermana de Marta? Ninguno. María se quedaba atónita, embobecida, escuchando al Señor, lo que el Señor le enseñaba. La mayoría de gente a la que usted ora y les impone las manos y son sanos, la mayoría de ellos son ingratos. Mira, todo el que yo vine aquí por mi milagro te está diciendo en pocas palabras: sáname y me quiero volver a ir al mundo a disfrutar la sanidad. ¿Entiendes lo que estoy hablando? La mayoría de gente que habla mal de esta iglesia recibieron un milagro y así es como le pagan al maestro que los sanó, hablando mal. ¿Y sabe qué dicen? Cuando por allá alguien los trata de confrontar: el que sana es Dios o yo, pero usted hizo mal. Yo sé que el que te sanó es Dios.
Y eso no te da crédito para que tú hables mal de mí. ¿Sabes por qué? Porque yo lo represento. ¿Sabías que estás hablando mal de él también? ¿Estás hablando mal de él también? Todos ustedes que son hijos de Dios, ustedes representan al Señor. Ustedes representan al Señor. El que habla mal de ustedes está hablando mal de aquel que los llamó. Aleluya. Por favor, entiéndelo. Todos ustedes representan al Señor, porque el Espíritu Santo está en ustedes, mis hermanos. Ellos, mira, la gente que ha recibido milagros en esta iglesia, y cuando se van hablando mal de aquí, ellos, escucha, ellos te tratan de separar. Que el que ellos hayan recibido un milagro y que Dios te haya usado a ti, pero que tú tienes algo que a ellos no les gusta, no tiene nada que ver. Ellos tratan de hacerte esa jugada. Va a ver si me la hacen a mí. Nunca delante de mí en mi cara me lo dicen. Se lo dicen a ustedes que no saben a veces responderle. Sí, Dios lo usó para que me sanara, pero a usted le queda mal eso, yo. Sí, Dios lo usó para que usted me liberara, pero tú estás mal en esto, en esto, en esto y en esto. El que sanó fue Dios, no tú. O sea, en pocas palabras, tú te me aguantas la calumnia, tú te me aguantas el llamado de atención, tú te me aguantas lo que te estoy diciendo, pero a Dios no me lo metas porque fue el que me sanó. Y resulta que el Señor te está diciendo en esta mañana, pues quiero que sepas que al hablar mal de mi siervo, estás hablando mal de mí. No me separes a mi siervo de mí, porque fui yo el que lo acerqué a mí. Él es mío. Con sus defectos es mío. Con sus defectos es mío. Deshónralo a él, me deshonras a mí. Hablas mal de él, me estás hablando mal de mí. No me vengas a decir que el que te sané fue yo y el que hace algo mal es él y por eso hablas mal de él. No, hablas mal de él, hablas mal de mí. Así es que me pagas después de haberte sanado, hablando mal del puente que yo usé. Aleluya, 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 aleluya. Mira, alguno dirá en esta mañana, ¿y de dónde usted saca eso bíblicamente? Pregúntenle a María qué le pasó cuando habló mal de Moisés. Pero te tengo noticias, que esto se pone mejor en ese punto. Algunos creen que porque son familia tuya y porque te conocen desde que no te colocabas pantalones largos sino calzoncillos, eso les da, ellos se sienten con autoridad de hablarte mal y de señalarte los defectos. La misma autoridad que tenía María para hablar mal de Moisés. Es que María era hermana de Moisés, de sangre. Entonces ella decía, bueno, como es mi hermano, ¿quién más en todo Israel para decirle a mi hermano los defectos que tiene? Porque ellos se creen que porque tienen consanguineidad contigo tienen autoridad para hablar mal de ti o para vivirte corrigiendo, como que el Espíritu Santo no es suficiente para cambiarte. ¿Qué pasó? Y María dijo, yo soy la hermana. Nadie puede decirle a Moisés las cosas como se las digo yo. Mira, Moisés, vengo aquí como profeta que soy, pero más como tu hermana. A ti te queda mal esto, esto, esto y esto. Moisés, ¿tú sabes quién era ese tipo? Era el representante de Dios delante de todos ellos. Mira, espera. Yo me imagino que María era de esas hermanitas que le gusta corregir al hermano. Yo me imagino que María vivía dándole terapias de habla a Moisés. Moisés, va, tú eres el líder. Ya, deja esa gaguera, hazme favor. Habla. Repite conmigo, repite rápido. Deja esa gaguera, Moisés. Yo me imagino que María era la hermanita perfeccionista de Moisés. Y Moisés, pobrecito, cuando quería decirle algo a María, era muy tarde. Él hablaba muy lento porque era gago.
Ajá, Moisés, ¿qué te tengo yo dicho? Habla claro, habla claro. A ti no te da pena que tú hables en público para andar hablando así de gago. Y el Señor mismo le aclaró a Moisés: no te voy a quitar la gaguera. Así de gago como eres te voy a usar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Hasta que esa confiancita que María sentía, porque era la hermanita, se le pasó la mano. A María se le pasó la mano. Dios le había tolerado todas las que le había hecho antes. María era la hermanita que lo corregía, la hermanita que lo cogía y lo atacaba. ¿Qué? A cada rato viéndole defecto a Moisés. Hasta que un día se le pasó la mano a ella, y a Dios también se le pasó. Porque es que cuando a ti se te pasa la mano, a Dios también se le pasa. Se le pasó la mano y le dijo: tú eres un esto, un esto, un esto. ¿Y sabe qué le dijo Dios a María? Dijo Dios: sáquenme a María del campamento, porque le he tolerado que me trate de corregir a mi siervo como gago, que es que lo enseñe a hablar, cuando yo mismo lo pude haber sanado en el Sinaí. No lo quise sanar, porque yo lo quise dejar gago para que Israel entendiera de que mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo fui el que no lo quise sanar, y ahora ella quiere corregirlo. Sáquenmela, porque me acaba de insultar a Moisés y es como si me hubiese escupido en el rostro. Aleluya. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? La Biblia dice que inmediatamente lepra le comenzó a salir. María se le pasó la mano, Dios la puso leprosa. Le hizo dar un... ¿Sabe que la lepra es una enfermedad más tremenda que el cáncer de piel? Mira, la lepra es una enfermedad que se te pudre la carne. Se te pudre. El cáncer te llega a pudrir la carne cuando está muy avanzado el cáncer de piel. Pero la lepra te la pudre enseguida. Y el leproso hiede. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué cree usted que lo sacaban aparte? No solo porque era contagioso y aparte porque tenía mal aspecto, sino por el olor, la putrefacción tan tremenda, el olor de podredumbre que expedía un canceroso, un leproso. Yedía. Dios hizo que le diera lepra. Le dijo: no vuelves. Santo remedio se le quitó a María la corregidera que tenía. Y entendió que si Dios aceptó a Moisés con sus defectos, ella lo tenía que aceptar también. Oh, qué pena, no fui al siguiente punto. Dejamos allí. Ya termino rapidito porque hay que ir a votar por el primero en la lista. Hay gente que sigue al Señor por la palabra. Bienaventurado ellos. Bienaventurado cuando tú no necesitas milagros para creer. Bienaventurado. Pero hay otro grupo que es el que necesita un milagro. Este tipo de personas siempre son un problema. Y lo vemos en la Biblia cuando el Señor le dijo a los mismos que lo acusaron: oigan, ¿no fui yo el que lo sanó? Lo dice la Biblia. ¿No fui yo el que les dio la vista y ahora me acusan? La gente que busca a Dios por milagro es fácil de traicionar a Dios. Es más, ellos, si en el lugar donde van a buscar el milagro no lo encuentran, son capaces de cambiar a Dios por buscarlo donde lo reciban. Porque el objetivo de ellos no es una persona, el objetivo de ellos es un bien para su comodidad. Van donde el brujo a que lo sane, pero entonces le dice: mira, del otro lado de Sincelejo hay un brujo más poderoso que ese sí te lo puede. Allá van. Y este le quitó 300, aquel le quita 500, y no ha podido ser sano. Entonces, ¿sabe qué le dicen? Mira, yo conozco uno literalmente que se quita los pies, se quita las piernas y anda. Es más tremendo, ¿verdad? Ve allá.
y va donde el que se quita las piernas. ¿Sabe qué? ¿Cuánto le cobra esa? 1 millón. Y eso, 1 millón la primera consulta. ¿Cuánto es? Sí, aquí están los 1 millón de pesos. Aquí pedimos una ofrenda porque vamos a empezar el protemplo. Pastor ladrón, ratero, ¿cuánta plata no le diste de tomar antes de ser cristiano a los de la cantina? Pero yo sí soy ratero. Antes de tú conocer a Dios, ¿cuánta plata no gastaste en ron, en ñeque, en aguardiente? ¿Y cuántas veces no le diste de comer a ellos? Ahora que tú no hagas algo por la obra de Dios, por favor. Que alguien reaccione en esta mañana. Por eso mismo es que no vengo a esta iglesia. Por eso mismo es que el miércoles no me esperen. No me paro enseguida porque van a darse cuenta que me paro porque no me gustó. ¿Quién se goza en esta mañana? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Sabe que mi mamá nunca me pudo quitar ese defecto y mi tía tampoco? Cállate, 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 deja hacer lengua larga, cállate. Bueno, Dios usó la lengua larga que tengo para hablar otras cosas. No me pudieron quitar el defecto. Dios le está sacando partido al defecto que mi mamá y mi tía no me pudieron quitar. Aleluya. Esa gente que viene por milagros a la iglesia es un problema. ¿Sabía eso? Son un problema. Porque a ellos lo único que les interesa es el milagro. A ellos lo único que les interesa es el milagro. Yo he visto un poco sanados aquí y en la calle a duras penas me dicen: no, pastor, ¿dónde está, pastor? Y otros me ignoran. Y el que sana, que bueno, sí, oró por mí y se me quitó, pero yo le he visto unas cositas que no me gustan y tú sabes cómo es la cosa. Hay que así hablan. Y yo sí, porque yo sé que no estoy haciendo nada malo. Yo levanto mi cabeza. Yo levanto mi cabeza. Yo levanto mi cabeza. Padre, dice el dicho que se les tuerce los ojos si el gallo canta. ¿Por qué mejor no se les tuerce el hocico si el gallo canta? Ahí va. ¿Y qué, pastor? Aprenda a honrar al Señor por su palabra. Aprenda a honrar al Señor por su palabra. Esa es la quien honra. Ay, Dios mío. Échenle la culpa a mi mamá que no me logró quitar el defecto. Ella es la culpable que tenga esa lengua tan... Antes la tenía reseca, ahora me le pasaron aceite del cielo. Levante sus manos en esta mañana. Dígale: Padre, gracias. Gracias, Señor. Mi pregunta es: ¿y tú por qué buscas al Señor? Así termino mi prédica. ¿Y tú por qué buscas al Señor? ¿Por la palabra de Él o por los milagros? Si lo buscas por los milagros, ya lo recibiste. Bueno, buen viento, buena mar. Me imagino que el otro culto no vendrás, porque así son los que buscan milagros.
¿Ven acaso ustedes aquí alguien que vino buscando milagro el viernes esta mañana? ¿Lo ven aquí? ¿Por qué creen que no están? Me quedé lavando. Fui a mentira, vinieron fue por el milagro. Aquí están en esta mañana los que con milagro o sin milagro son discípulos. ¿Dónde está el que fue sano de cáncer el viernes? ¿Dónde está? Aquí no está. Recibió el milagro y la iglesia no lo sostienen los hambrientos de milagro. La iglesia la sostienen ustedes, que son los que no necesitan noches de fuego para congregarse. Ustedes necesitan es que les den la hora del culto para venir. Ahora sí vamos a adorar. Levanta tu voz y tus manos.